Amén, lo leo en el nombre del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Alguien diga más y más. En esta tarde quiero predicar con el título: lo suficiente no es suficiente. Amén. El hermano ya ha orado, pero quiero hacer una oración nuevamente. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por una vez más permitirme, Señor, hablar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, hermana, Señor, bendíceme a mí, Señor, para que hable bajo la unción de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo en el día de hoy, que toda interrupción sea fuera de este lugar, aleluya, y toda distracción también. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor Jesús. El día de 10 de abril y el año 1912, cuando el Titanic salió de Inglaterra rumbo a Nueva York con gran expectativa y con admiración del pueblo y los políticos y la prensa, pero solo 5 días después de la madrugada, el 15 de abril, después de 4 días de viaje sin incidente, el Titanic se hundió en su viaje inaugural. Luego de chocar contra el iceberg en los mares más helados del Océano Atlántico, cerca de Canadá, el barco transportaba más de 2.200 personas, pero esas 2.200 personas, 1.500 perecieron. Curiosamente, el Titanic se construyó meticulosamente de tal manera que podíamos acomodar 64 botes salvavidas y lo suficiente para salvar más de la capacidad máxima de 3.547 personas. Pero hermanos, el Titanic solo habían 2.200 personas a bordo, no habían 3.547, solo había 2.200 personas a bordo. Y esos 64 botes salvavidas habían sido suficientes para salvar el doble de lo que había en el barco. Pero sin embargo, cuando ese iceberg golpeó a un costado, el barco comenzó a hundirse y solo sobrevivieron 700 personas. ¿Por qué? Porque seguramente con cada bote salvavidas capaz de transportar alrededor de 70 sobrevivientes, podría haber llegado a la costa de manera segura con todas las personas rescatadas y muchos botes salvavidas sin necesidad de usarlo. Pero solo 700 personas sobrevivieron. Y la razón principal del alto número de muertos fue que el barco no llevaba 64 botes salvavidas. El barco Titanic solo llevaba 20 botes salvavidas. De 64 posibles botes salvavidas. Y la pregunta es: ¿por qué el Titanic no llevaba suficientes botes salvavidas para todos los que estaban a bordo? Bueno, la respuesta es que los dueños del barco vieron demasiados botes salvavidas que tapaban las vistas de los pasajeros de primera clase. Y de acuerdo de las normas de seguridad de su época, que el requisito mínimo eran 16 botes para un barco de ese tamaño. Y el Titanic llevaba 4 botes salvavidas más de lo que estaba obligado a llevar. Serían 20 botes salvavidas que llevaban en total. Y los dueños decían que cumplían con los requisitos mínimos. No era necesario llevar más de lo mínimo. Solo llevó lo suficiente. Solamente lo suficiente. Y ese día fatal del 1912, los dueños del barco y el mundo aprendieron una valiosa lección. Lo suficiente no es suficiente. Y todavía está ese espíritu de conformismo. Aleluya. Todavía está ese espíritu, lo suficiente. El espíritu de lo suficiente. No es solo que afecta en el año 1912, todavía afecta en este año. Vivimos en una sociedad que es normal
hacer las cosas suficientes. La suficiente es la norma. Muchas personas están haciendo lo suficiente para sobrevivir. Si no tenemos cuidado, nosotros mismos caeremos presos a este espíritu suficiente. Pensamos que si llegamos a trabajar justo a tiempo y hacemos requisitos mínimos para no ser despedidos por el jefe, entonces eso es suficiente. Y hay algunos en unos colegios que hacen lo suficiente para poder pasar de curso o pasar de grado. No buscan superarse, no buscan sobresalir del resto. Simplemente se contenta con hacer lo suficiente para pasar de curso. Pero hoy quiero mostrarle a través de la palabra de Dios que Dios no bendice la mediocridad. Dios no bendice ese espíritu que dice yo haré esto y es suficiente. Dios no bendice ese espíritu que dice cuál es el requisito mínimo que yo debo hacer para poder pasar. El Señor bendice una actitud que dice yo haré más de lo que se requiere. Dios bendice el espíritu de excelencia. Dios bendice el espíritu ese de abundancia. Aleluya. Dios bendice ese espíritu que se destaca en medio de una sociedad mediocre, que sobresale. Dios bendice el espíritu de más y más y más. Yo no sé cuánto quieren más del Señor Jesucristo. Hemos tenido un culto en la mañana que el hermano ha hablado de alabar a Dios espontáneamente. ¿Cuántos quieren seguir alabando a Dios espontáneamente? ¿O es suficiente la mañana? Queremos más del Señor. Si hoy de repente en la mañana no fui sano, hoy día puedo ser sano en la tarde. Queremos más y más. Yo no quiero estar contento con lo suficiente. No en la iglesia, no en el trabajo, no en mi hogar. Yo quiero más del Señor Jesucristo. Yo quiero ir más allá. El libro del Daniel capítulo 6 verso 3 dice que Daniel tenía excelencia de espíritu. El rey de Babilonia, Darío, dividió su reino en 120 regiones y en cada región tenía 120 gobernantes. Y sobre esos 120 gobernantes habían 3 ministros. Daniel, el hebreo, era uno de los 3 ministros que había nombrado a Darío. Pero la Biblia dice en Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Tenía espíritu de excelencia. ¿Sabe lo que quiere decir excelente? Excelente quiere decir más. Cuando los gobernadores decían voy de fiesta, Daniel decía voy a ayunar. Cuando los gobernadores decían voy a acostarme tarde, Daniel decía no me voy a acostar temprano hoy día, porque tengo que despertarme temprano para ir al trabajo. Cuando los gobernadores decían esto es lo suficiente, Daniel decía eso no es suficiente. Cuando los gobernadores decían ya hice mi trabajo y me voy a la casa, Daniel decía yo ya hice mi trabajo pero voy a hacer el trabajo de otro. Porque estaba el espíritu de excelencia, el espíritu de más, el espíritu donde no me voy a conformar con eso. Y en la iglesia tiene que estar ese espíritu. Aleluya. En la iglesia tiene que estar ese espíritu que diga duplicamos el año pasado, pero hoy vamos por más. De repente hay muchas sillas vacías, pero vamos por más. Aleluya, ¿cuántos lo creen así? ¿Cuántos vamos por más? El pastor ha hablado todos los cultos que vamos a agrandar la iglesia. ¿Cuántos lo creen así que vamos por más? Aleluya. La Biblia dice que tanto que el rey lo miró y se distinguió. El rey estaba mirando a ver qué hay en ese muchacho. Llega temprano y se va tarde. Nunca se queja, llega acá cuando no hay nadie y se va cuando está de noche. Daniel, él tenía ese espíritu de excelencia. Y si tú quieres que el rey note y te distingas, entonces en ti debe haber un espíritu de excelencia. Un espíritu que diga voy a hacer más, voy a dar más, quiero más del Señor Jesucristo. Algunos buscan un culto insuficiente, pero yo quiero más.
Aleluya. Yo quiero más. Que cuando los enfermos pasen sean sanados. Que cuando la alabanza suene, la música suene, aleluya, cuando la música suene, el Espíritu Santo descienda. Que cuando entre, aleluya, un drogadicto deje las drogas. Aleluya, porque nosotros queremos más. Porque yo quiero más del Señor. La palabra que usa la Biblia para la excelencia es más, y más es virtud. Y la palabra virtud en griego es arechei. Ahora en la época clásica esta palabra significaba la capacidad otorgada por Dios para realizar actos heroicos. Al comienzo, cuando empezó la palabra, estaba hablando de alguien en guerra, en batalla. Héroes en batalla. ¿Qué hace un héroe en batalla? Un héroe son esos que cuando ven a 3 o 4, dice, voy a pelear con los que sea 3 o 4. Yo voy a pelear. Pero el soldado dice, me voy a regresar a casa, ya se me acabó mi turno. Pero el héroe dice, si tengo que ir el doble turno, voy a ir. Eso es lo que hace un héroe. Se distingue, aleluya, por su coraje, por su valor. Alguien necesita ese espíritu de arechei, que diga, voy a salir adelante, voy a seguir peleando, pero no me voy a desmayar. Puede llegar lo que sea a este mundo, puede llegar, aleluya, guerra, peste, lo que sea, enfermedades, aleluya, pero los problemas llegan, pero yo no me voy a desmayar. ¿Qué significa eso? Arechei. Voy a buscar otra manera de hacerlo para salir adelante, porque tengo el espíritu de más y más. Aleluya. Uno diría que tiene que ver esa palabra arechei. Aleluya. ¿Qué tiene que ver esa palabra arechei? En 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por este mismo añadid a vuestra fe virtud. ¿Sabe lo que la palabra ocupó aquí, arechei? Lo que quiere decir eso es que ya creíste, ya sé que tienes fe, pero ahora agrégale virtud a esa fe. No lo quedemos con solo fe, también agreguémosles virtud. ¿Está bien venir al culto? ¿Está bien venir a los 2 cultos? Aleluya, pasarlo bien en el Señor. Pero ahora a eso agrégale fe, a tu fe virtud. Ahora tengo una actitud que diga, quiero más y quiero más. Quiero hacer más. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo dar? Eso es arechei. Añádele a tu fe virtud. No te quedes, no te estanques. Dice la palabra de Dios, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Todo el mundo hace lo suficiente. Todo el mundo, por lo que yo siempre veo, flojea en la escuela. Y no solamente yo hablo en los alumnos, también en los profesores. La otra vez, el día viernes, hubo una reunión y el profesor, el director de ahí quería llamarle la atención al alumno y no podía llamarle la atención al alumno porque los profesores llegaban tarde. Ellos se conforman con lo suficiente. Aleluya. Pero nosotros no somos ese resto. Amén. Tú no eres todos. El Señor te llamó a sobresalir. A sobresalir a una generación perversa. Aleluya. A ser luz en este mundo. Hermanos, hermanas, nosotros deberíamos ser las personas que sirvamos de modelo en todos lados. Que cuando estés afuera te ocupen de ejemplo. Mira, ese vecino es bueno, es generoso. Él me ayuda sin importar nada. Ese compañero es increíble. ¿Sabe, hermano? Nosotros deberíamos tener los mejores estudiantes en este lugar, los mejores trabajadores en este lugar, porque
a nuestra fe le agregamos virtud. Aleluya. Y todo lo que hacemos en este mundo es para traer gloria a Dios. Porque, aleluya, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros trabajamos para Dios. En la iglesia también, aleluya, el trabajo secular, porque somos embajadores de Cristo. Y así honramos a Dios con actitud, con bondad. Aleluya, no como trabajadores del mundo. Le estamos haciendo para Dios. Aleluya, todo lo hacemos para la gloria de Dios. Por eso, aleluya, cuando estamos aquí, aleluya, seguimos adelante. De repente podemos ver a un hermano caer, pero ahí vamos donde ese hermano. Para eso también están las células. Para eso estamos nosotros. Para esto el hermano el líder juvenil cuando se reúne en las casas. Porque sabemos que lo suficiente no es suficiente. Aleluya. Yo quiero que se ponga en pie, querido hermano.